Hola, querido hermano, un saludo. Te extendemos a todos, a la gran familia El Clamor de Medianoche, a los oyentes de la radio El Camino y a todos los demás que estén con nosotros en esta oportunidad y aquellos que estarán en el futuro. Agradecemos a Dios por estar juntos y tener la oportunidad y el privilegio de poder estudiar su palabra. Así que, una vez más, vamos a comenzar nuestro estudio. Pedimos que nos acompañes en oración para entrar en el estudio del día de hoy. Así que oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, pedimos de tu compañía nuevamente, de tus ángeles, que nos asistas para que podamos estudiar tu palabra, para que podamos abrir los tesoros del cielo y sean derramados en nosotros con sobreabundancia. Bendice a cada oyente que pueda escuchar con mente ágil, con mente abierta, que nada se interponga entre tu palabra y su mente, que no haya nada, ningún obstáculo, ya sea conceptos preconcebidos o cualquier otra cosa que pueda interrumpir o que pueda evitar que tu palabra pueda ser sembrada en nuestras mentes como semilla fértil. Permite, Padre, que nosotros conozcamos hoy tu voluntad. Te lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Así que rapidito entramos en el estudio que habíamos dejado a continuación sobre el juicio investigador. Una cosita que vamos dejando anteriormente, no usamos el método, o sea, en el video anterior hablamos al principio que no usamos método deductivo. Nosotros no agarramos un pasaje bíblico y deducimos que pudiera estar diciendo esto, aquello, lo otro. No usamos el método inductivo porque no inducimos a ningún texto de la Biblia a que diga lo que yo quiero. O sea, lo digo de esta forma, pero en realidad esto quiere decir que no deberíamos hacerlo. Hemos centrado desde diferentes ángulos de lo que es el juicio investigador, cuándo comenzó, por qué se empieza en Daniel 7 y Daniel 8, y tiene que ver porque el juicio investigador de Dios comenzaría después de los 2300 tarde de mañana. Hemos hablado que no, que aunque estamos usando el espíritu de profecía, no estamos fundamentando ninguna doctrina con el espíritu de profecía, o sea, no podemos decir, nosotros declaramos que existe juicio investigador porque lo dice el espíritu de profecía, no, por lo tanto, no usamos el espíritu de profecía para fundamentar ninguna doctrina, pero sí lo usamos para argumentar toda doctrina, y eso es válido para nosotros. Así que, y quedamos en la parábola. Estudiamos anteriormente la parábola de Mateo 25 sobre las ovejas y los cabritos. Unos son puestos a la izquierda, otros a la derecha. A uno se les dice, bendito, venid, benditos de mi Padre, y a otros se les dice que no. Entonces, estudiamos también en esa ocasión sobre que muchas iglesias entienden que esto será, que este juicio es cuando Cristo venga, porque ahí están todas las naciones reunidas frente a Él. Y estuvimos hablando de que si te fijas bien en la parábola y en el pasaje bíblico, no se celebra un juicio para determinar a quién se pone para acá. Ya se celebró automáticamente que las naciones son puestas delante de Cristo. Automáticamente ya Él sabe quiénes van para allá porque ya se pasó por un juicio. Así que bueno, entremos ahora en la continuación del estudio. Déjame ver acá. Está en Mateo capítulo 22, para aquellos que usen su Biblia o los que quieran ver por aquí por el PowerPoint. Mateo 22, versículos del 1 al 7. Vamos a ver esta otra parábola ahora. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas. Y ojo con esta parábola, porque también se habla de que esto es con la venida de Cristo, pero esto en nada en lo absoluto tiene que ver con la venida de Cristo. De hecho, bueno, vamos a seguir la parábola y llegaremos al punto. Y dice en versículo 2, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron
uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Y ahora, ¿qué es lo que sucede después de esto? Porque el rey no tiene convidados todavía. Mateo 22, versículos 8 al 10 dice, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y dice la sierva del Señor que la tercera invitación a la fiesta representa la proclamación del Evangelio a los gentiles. Y si fuéramos a estudiar este tema específicamente, podríamos demostrar bíblicamente los distintos llamados de las bodas, a qué se representa. Pero nuestro punto es hablar sobre el juicio. No puedo abarcar los detalles de cada parábola, pues tendríamos que hablar sobre esto como, qué sé yo, 5 días estaríamos hablando sobre este tema. Así que dice la otra cita de la sierva del Señor, está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 251, párrafo número 1. Los siervos del rey que salieron por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Era una compañía heterogénea. Algunos no tenían mayor respeto por quien daba la fiesta que aquellos que habían rechazado la invitación. Los que fueron primeramente invitados no podían consentir, pensaban ellos en sacrificar ninguna ventaja mundanal para asistir. O sea, vuelvo a leer, los que fueron primeramente invitados no podían consentir, pensaban ellos en sacrificar ninguna ventaja mundanal para asistir al banquete del rey. Y entre los que aceptaron la invitación, había algunos que solo pensaban en su propio beneficio. Vinieron para disfrutar del banquete, pero no por el deseo de honrar al rey. Así que se iba a celebrar una investigación sobre los invitados. Por eso es que en Mateo 22, y ahora del 11 al 14, sucede lo siguiente. A los que invitaron, si eran pobres, si eran menesterosos y malos, y etcétera, ¿tendrían ellos la vestimenta para la boda, la adecuada? Obviamente no. Mateo 22, del 11 al 14, es la parábola del vestido de bodas. Y ahora dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Fíjese, si esto tuviera que ver con la segunda venida de Cristo, entonces, ¿qué clase de Dios sería tanto el Padre como su Hijo? ¿Cómo serían ellos si ahora permite que la gente entre al cielo y conozca el cielo y de momento le vas a hacer un juicio? Pero espérate, y tú aquí, verás, no, vamos a analizar a ver, te tienes que salir. Sería algo doloroso para una persona conocer la majestuosidad, la belleza del cielo, la salud del cielo, y de momento verse que tiene que ser desterrado de allí. Y por eso dice el versículo 11, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Ahora, otro detalle que hay con relación a esta parte, si fuéramos a estudiar esta parábola de Jesús, tendríamos que estudiar lo que es el vestido en la Biblia, empezar desde Adán, que fue lo que perdió Adán, y luego terminar con Apocalipsis, cuando habla de aquellos que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. ¿Qué simbolismo tiene la ropa, el vestido en la Biblia? Entonces conoceríamos exactamente que allí no se está refiriendo a la venida de Cristo, se está refiriendo a lo que es la justicia de Cristo. El vestido tiene que ver con la justicia de Dios, y eso fue lo que perdió Adán, y eso es lo que se va a ver, se pudiera ver en todas las escrituras. Esto lo digo porque tendrías, para que alguien diga, bueno, hermano, ¿y en qué te basas para decir que el vestido de bodas es esto? Bueno,
el estudio sería ese. No lo estoy llevando en esta ocasión. Puedes hacerlo por tu cuenta. Estudia todo lo que tiene que ver con vestidura en la Biblia y verás que tiene que ver con justicia. Y si tienes la justicia de Cristo, pues entonces serás justificado por sus obras, porque la vestimenta tiene que ver con obras, etcétera, etcétera. Bueno, ese era un detalle para que fueran estudiando. No puedo abarcarlo todo y tengo miedo que haya hermanos que vayan a querer presionar en el sentido de decir, pero mira, aquí estás diciendo esto, pero aquí no dice esto. Bueno, tienes que estudiarlo por cuenta propia. Cuando el rey vino, dice esta otra cita de la sierva del Señor, estoy igual en palabras de vida del gran maestro, página 251, párrafo número 2. Cuando el rey vino a ver a los convidados, se reveló el verdadero carácter de todos. Tu verdadero carácter y el mío se revela en nuestra justicia. O sea, ¿cómo será nuestro actuar? Dependerá de la justicia nuestra. Si mi justicia es Cristo, pues yo voy a andar en base a una forma. Si mi justicia es humana, pues yo voy a andar en base a otra forma. Sigue diciendo. Se reveló el verdadero carácter de todos. Para cada uno de los convidados a la fiesta se había provisto un vestido de boda. Este vestido era un regalo del rey. Al usarlo, los convidados mostraban su respeto por el dador de la fiesta. Pero un hombre estaba aún vestido con sus ropas comunes. Había rehusado hacer la preparación requerida por el rey. Desdeñó usar el manto provisto para él a gran costo. De esta manera insultó a su señor. A la pregunta del rey, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda? No pudo contestar nada, se condenó a sí mismo. Entonces el rey dijo, atadlo de pies y de manos, tomadle y echadle en las tinieblas de afuera. Estamos analizando otra perspectiva de qué es lo que se juzga en el juicio, qué es lo que Dios está juzgando. Si Dios ha provisto para nosotros el manto de justicia de Cristo, ¿hacemos uso de él o no me interesa el manto de justicia de Cristo? Entonces, esta parábola tiene que ver con el juicio investigador que se celebra ahora, ya empezó, se está celebrando ahora. Ahora se determina para cuando Cristo venga quiénes formarán parte de la derecha o de la izquierda, quiénes resucitarán en la primera resurrección y quiénes lo harán en la segunda resurrección. Y me refiero a la resurrección final, porque obviamente si alguien resucita, está muerto en esta, pues sería la tercera, etc. Bueno, ustedes conocen. Ahora, esta parábola no habla de la segunda venida de Cristo. Este evento de investigación, de juicio y de separación no se lleva a cabo en el cielo, sino aquí en la tierra. ¿Qué es lo que significa esta parábola? Para conocer el significado de esta parábola se debe conocer bíblicamente qué significa la invitación a la fiesta de bodas, qué es lo que significa el casamiento, qué significa el vestido de bodas. Todo eso tú lo investigas en la palabra de Dios y puedes encontrar el significado de la parábola y encontrarás que no tiene nada que ver con lo que las iglesias enseñan en general. Dice la sierva del Señor, yo solo estoy argumentando, pero tú tienes que hacer una labor más profunda. La parábola del vestido de bodas representa una lección del más alto significado. El casamiento representa la unión de la humanidad con la divinidad. El vestido de bodas representa el carácter que todos deben poseer para ser tenidos por dignos convidados a las bodas. En ambas parábolas, otra cita, que están en palabras de vida del gran maestro también, página 249, sigue diciendo, en ambas parábolas, la fiesta queda provista de convidados, pero la segunda demuestra que todos los que asisten a la fiesta han de hacer cierta preparación. Los que descuidan esta preparación son echados fuera. Así que aquí se mencionan dos parábolas, la parábola de los labradores malvados y también en la Biblia se menciona la parábola del padre de familia que le matan a su hijo, etcétera, etcétera. La siguiente parábola es la fiesta de bodas. En ambas parábolas Dios es comparado con el padre de familia en una y en la otra es comparado con el rey. La parábola anterior va junta con la de vestido de bodas. Tienes que leerla junto y verás por qué va a ir junto. Si vas a Mateo capítulo 21, versículo 31 y 34 dice, oíd otra parábola, un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y sigue diciendo el versículo 34,
Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, ojo con ese detalle, vuelve a salir asunto de los frutos. En la palabra de la trigo y la cizaña hay frutos. En la palabra en Apocalipsis, que habla de la hoz, que el ángel va a cegar, habla de frutos. Entonces dice, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Y todo tiene que ver con los frutos del Espíritu. Dice la sierva del Señor, en la parábola del capítulo 22 de San Mateo, se emplea la misma figura de las bodas y se ve a las claras que el juicio investigador se realiza antes de las bodas. Antes de verificarse estas, entra el rey para ver a los huéspedes y cerciorarse de que todos llevan las vestiduras de boda, el manto, perdón, inmaculado del carácter, lavado y emblanquecido en la sangre del cordero, y cita Mateo 22:11 y Apocalipsis 7:14, y sigue diciendo, al que se le encuentra sin traje conveniente, se le expulsa, pero todos los que al ser examinados resultan tener las vestiduras de bodas son aceptados por Dios y juzgados dignos de participar en su reino y de sentarse en su trono. Esta tarea de examinar los caracteres y de determinar los que están preparados para el reino de Dios es la del juicio investigador, la obra final que se lleva a cabo en el santuario celestial. Otra cita, el examen que de los convidados a la fiesta hace el rey representa una obra de juicio. Los convidados a la fiesta del Evangelio son aquellos que profesan servir a Dios, aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, pero no todos los que profesan ser cristianos son verdaderos discípulos. Antes que se dé la recompensa final, debe decidirse quiénes son idóneos para compartir la herencia de los justos. Esta decisión debe hacerse antes de la segunda venida de Cristo en las nubes del cielo, porque cuando Él venga, traerá su galardón consigo, o sea, pagará cada uno conforme a lo que ha hecho. Por lo tanto, no puede venir a pagar si no ha hecho un juicio anteriormente. Y sigue diciendo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Antes de su venida, pues, habrá sido determinado el carácter de la obra de todo hombre y a cada uno de los seguidores de Cristo le habrá sido fijada su recompensa de acuerdo con sus obras. Otra cita, sigue este conflicto de los siglos, página 424, párrafo número 1. Cuando haya terminado este examen, cuando se haya fallado respecto de los que en todos los siglos han profesado ser discípulos de Cristo, entonces y no antes habrá terminado el tiempo de gracia y será cerrada la puerta de misericordia. Ahora, ¿cómo se entiende esto de que su nombre sea borrado del libro de la vida? Y esta es una de las preguntas que habían quedado pendientes anteriormente. Si vamos a Mateo capítulo 18, versículos del 23 al 27, tendremos otra vislumbre de otra parábola de Cristo. Dice así esta parábola, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. La deuda era 10,000 talentos. Estamos hablando que tendría que trabajar 10,000 años, porque el talento era el salario de un año. Tendría que trabajar 10,000 años para poder pagar esta deuda. Por lo tanto, es una deuda que es difícil de pagar, imposible de pagar. Así que el rey había propuesto la idea de que, bueno, pues vamos a vender a este hombre con su mujer y sus hijos para poder recuperar algo. No iba a recuperar todo lo que él había robado, pero era algo. De hecho, para hacer un poquito más interesante la historia, este hombre era un tesorero del rey. A quien le robó fue al rey. No fue que alguien lo trajo acusándolo que le había robado 10,000 talentos. Él le robó al rey. Y es importante que sepamos estos detalles, sí, porque mientras más conozcamos la maldad de este hombre, sabremos cuánto Dios le habrá perdonado. Bueno, versículo 26. Ahora él va a hacer algo. Existe una ley y él quiere hacer uso de esa ley. Dice así. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor,
ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. La pregunta es, ¿a qué ley apeló este individuo cuando le dijo al rey, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré? ¿Cuál es uno de los frutos del Espíritu? ¿Ya te acuerdas? Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este individuo se atrevió a decirle al rey, te pido que hagas uso de una de las leyes que existen. Y la ley dice que debes tener paciencia. Ten paciencia conmigo. La ley dice que debes ser paciente. Sé paciente conmigo. Eso es lo que él está reclamando. Está reclamando que se aplique la ley en su favor. Ten paciencia conmigo. Haz paciencia conmigo. Es un detalle importante a saber, sí. ¿Por qué? Porque este hombre le pidió al rey que hiciera uso de uno de los frutos del Espíritu para él ser beneficiado por esta acción. La pregunta es, ¿querrá él beneficiar con la misma acción a otros? ¿O solamente pretenderá ser él beneficiado con esa acción? ¿Te das cuenta que lo que se busca es los designios de tu corazón, el egoísmo? Y esto tiene que ver con justificación por la fe. Eso es lo que tiene que ver esto. Por eso es que se registró al lado de su nombre la palabra perdonado, porque dice el texto termina diciendo, eh, no, voy al texto anterior, Mateo 18, 27, el Señor de aquel siervo movido en misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Ahora, sin que ustedes sigan leyendo, quiero que conteste la pregunta. Se registró al lado de su nombre la palabra perdonado, o sea, al lado de su pecado, robó 10,000 talentos. ¿Se le puso perdonado? Sí, se le perdonó. ¿Fue declarado libre de ese pecado? Sí, fue declarado. ¿Ya nunca más sería juzgado por este asunto de la deuda? No, nunca más sería juzgado por el asunto de esta deuda. ¿Podía el rey o alguien más acusarlo nuevamente en el futuro por esta deuda? No. ¿O por esta falta? No. De hecho, si en los juicios del hombre en esta tierra, que son injustos, no te pueden juzgar por la misma causa dos veces, Dios, que es más justo que el hombre, mucho menos lo hace. Así que este hombre se libró de una porque dijo, wow, robé 10,000 talentos, los tengo por ahí o los invertí o me los gasté, lo que sea, y me libré porque ya al perdonarme el rey, más nunca me podrán acusar sobre este asunto. Ahora, ¿qué será lo que van a juzgar a partir de ahora en este hombre? Porque ya no pueden juzgar el robo de 10,000 talentos. No se puede juzgar más. Ya se le puso perdonado. Entonces la pregunta es, ¿qué será lo que van a juzgar a partir de ahora en este hombre? Y sus verdaderas intenciones al pedir perdón. ¿Cuáles fueron sus verdaderos motivos por los cuales pidió misericordia? Le interesa a él ser beneficiado con lo bueno de la ley, pero no le interesará beneficiar a otros con lo bueno de la ley. ¿Habrá egoísmo en su corazón? Pudiera ser. Eso es lo que se va a hacer. ¿Cómo iría este hombre a demostrar esto? Por eso es que se ven los frutos. Pero ¿cuáles frutos? No se ve ahora el conocimiento bíblico. Ahora se ve lo que tú quieres hacer con tu semejante. Por eso es que le interesaría a este hombre poder beneficiar a otros por este fruto del Espíritu. Y continúa la parábola, Mateo 18, 28 al 30, dice ahora, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Espérate un momentico. 100 denarios. Un denario es el salario de un día y le deben 100. ¿Es una deuda pagable? Sí. ¿Cuántos días tiene que trabajar esta persona para pagarle? 100 días. ¿Es comparada esta deuda con la que él le robó al rey? No, porque talento es el del salario de un año. 10,000 talentos le robó al rey este hombre. Sin embargo, el rey se lo perdonó. Ahora viene un consiervo de él que lo que le debe son unos miserables 100 denarios. Debió usar misericordia. ¿Por qué usó misericordia? No se atrevió él a pedirle al rey, ten paciencia, cumple con la ley.
Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, lo agarró por el cuello, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. La ley dice que uses la paciencia para mi beneficio. Lo mismo que él le reclamó al rey. Por eso es que en mi actuar con mi hermano voy a demostrar si queda en mi corazón orgullo, egoísmo, vanidad o lo que sea. Por eso este hombre le dijo lo mismo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Este sí fue lo condenó. Miren, este me debe dinero hasta que no me pague. Ahora, estaban observando los siervos. En la parábola los siervos representan los ángeles. No leímos anteriormente que ellos van anotando. Hay un ángel anotador. O sea, vas uniendo toda la información que tenemos y vas conociendo. Porque los siervos del rey no son otros seres humanos, son ángeles. Así que están observando estos siervos y quienes lo observaban eran los ángeles. Podrían revocarle el perdón que ya le habían otorgado, y este es el punto crucial que existe con relación al asunto del juicio investigador. El perdón que se te puso, la palabra perdonado, el haber puesto tu nombre en el libro de la vida, puede ser revocado en el tiempo del juicio, porque se puede hallar algo que determine que no estás completo. Mateo capítulo 18, ahora versículos del 31 al 35. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial, dice Cristo, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Así que quiere decir que lo que se está midiendo en el juicio investigador son las intenciones, los frutos de tu vida. Pudiste haber cometido muchos pecados, es más. Y para que entendamos un poco, deberías estudiar un poco la historia del éxodo del pueblo de Israel. Porque en la parte cuando se hace el cordero pascual, que se pone la sangre en el dintel, lo que representa el cordero, antes que pase el ángel exterminador, había que pintar el dintel. Mira, si en ese momento, digamos que de los 5 hijos que había en esa casa, había uno que era sinvergüenza, pero ese uno creyó y dijo, mejor me es estar dentro de la casa de papá que está pintada porque afuera me voy a morir. Él se entró, siendo un sinvergüenza, siendo un desobediente, siendo un deshonesto, entró y se libró de esa muerte, ¿sí? Porque estuvo dentro. Él creyó que iba a venir un ángel exterminador. Él creyó lo que Dios había dicho que iba a pasar a los primogénitos. Sí lo creyó, pero no estaba convertido. Entonces, cuando tú vas estudiando, te das cuenta, wow, ahora entiendo. Hay muchos hoy en día que piden perdón por sus pecados. Perdóname. En realidad no han sentido dolor por el pecado. Sienten temor de las consecuencias de lo que hicieron, que se les descubra su secreto. Entonces piden perdón. Ahí se tiran de rodillas, Señor, ayúdame. Que esto pase. Que no se sepa. Y tú pides perdón, sabes que Dios te perdona. Dios no te celebra juicio en ese momento. Tienes que estudiar las ciudades de refugio que existían en el pueblo de Israel, que eran 6, para que entiendas cómo funciona, porque ese mismo método que Dios tenía. Tú ibas por haber matado a alguien y nadie te acusaba en ese momento.
se te hacía un juicio después, se te recibía en ese momento, se te daba refugio en ese momento, se te daba abrigo en ese momento para que nadie pudiera tomar venganza sobre ti y luego después se celebraba un juicio. Es lo mismo que sucede en la parábola, es lo mismo en todo. O sea, ahora mismo yo pudiera estar defendiendo esta verdad y decirle al mundo que yo creo en Cristo y que le amo y que yo le obedezco, Él es mi Dios. Yo puedo poner todo eso. Y en el cielo se pone, este es un justo, póngalo en el nombre de los justos, en el libro de los justos. Y sus buenas obras, pónganlas acá. Las buenas obras las escriben ahí, pero no se les va a tomar en cuenta, porque les de los salvados. Pero un día va a llegar mi nombre a juicio. Y ellos van a encontrar ahí algo. Si encuentran algo en mí, una mancha en mí, si encuentran el verdadero motivo de las cosas, de por qué he hecho las cosas, por qué pedí perdón, entonces el juez tendrá que decir, remuevan su nombre del libro de la vida, quiten sus buenas obras del registro, no se harán mención de ella. Eso es lo que está pasando, eso es lo que va a pasar en el juicio investigador. Así que esta es la obra que se realiza durante el juicio investigador en nuestras vidas. ¿Cuál es la obra principal del juicio de expiación? Vamos a ver, la obra de juicio dice, de juicio investigador, dice Elena de Juárez. O sea, en el juicio de expiación que se hacía en Levítico 16 era eliminar tus pecados. En el juicio investigador que tenemos hoy en día es lo mismo, dice ella. La obra del juicio investigador y el acto de borrar los pecados debe realizarse antes del segundo advenimiento del Señor, en vista de que los muertos han de ser juzgados según las cuales las cosas escritas en los libros. Es imposible que los pecados de los hombres sean borrados antes del fin del juicio en que sus vidas han de ser examinadas. Pero el apóstol Pedro dice que terminantemente dice terminantemente que los pecados de los creyentes serán borrados cuando vengan los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor y enviará a Jesucristo. Y está citando Hechos 3:19 y 20. Cuando el juicio investigador haya concluido, Cristo vendrá con su recompensa para dar a cada cual según sus obras. Y esto es algo que es lo que tenemos que tener en mente. Y muchos hablan, pero no dice la Biblia que los pecados son puestos en lo profundo de la mar y que si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana, Dios los borrará. Cuando Dios se refiere a eso, lo que está diciendo la Biblia claramente en ese contexto, es que Dios no te saca tu pecado en cuenta, nunca más. De hecho, no hemos enseñado de que tu pecado va a ser reexaminado. Espérate, esto que se te puso perdonado, vamos a revisar a ver si de verdad te pusimos perdonado por equivocación o hay que quitarlo. No, tu pecado no lo chequean. Tu pecado tiene perdonado, es puesto en lo profundo de la mar, no me acordaré más de él. Eso es cierto, porque en el juicio investigador no revisa ningún pecado tuyo que haya sido perdonado. Revisa si hay alguno de los que tú no te hayas arrepentido. Uno. Y revisa las intenciones en tu corazón. ¿Cuáles fueron los frutos que tú qué debiste hacer? ¿Fuiste beneficiado con algo? ¿Cómo tú quieres beneficiar a otros? ¿Cómo está el orgullo en tu corazón? ¿Tienes egoísmo en tu corazón? Eso es lo que se mide. No se va a tocar tu pecado. Así que lo que la Biblia dice está bien. Somos nosotros los que no entendemos que mi pecado fue en el olvido, que está ahí, está bien. Ahora no se está juzgando mi pecado. Nunca se juzgará. Ahora hay una preparación que hay que hacer y tengo que hablar de este detalle que tiene que ver no con el día de Yom Kippur, sino con la fiesta que está antes del día de Yom Kippur. Y esa fiesta la encontramos en Levítico capítulo 23, si mal no recuerdo, 23, 24. Y dice así, la pregunta sería, ¿desde cuándo comienza la preparación para el día de la expiación? Levítico 23, 24. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una reconmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Esto es lo que se llama la fiesta de Yom Teruah o fiesta de las trompetas. Y se los traje a coalición
y es importante para que entendamos, es parte de la preparación que tenemos que hacer para este momento, que estamos en el momento del juicio. ¿Qué significa esta fiesta? Es un tiempo para el autoexamen y el arrepentimiento. El llamado de la trompeta es es una invitación divina a pausar, o sea, detenerte, reflexionar y realinear la vida con la voluntad de Dios, porque viene juicio. Y ahora quiero que entiendas algo. En la fiesta de las trompetas, que era por 10 días, y 10 días, el número 10 significa un número completo. 7 es perfección, 10 es plenitud, algo que está completo. Por eso la ley de Dios es algo completo, no le falta ni le sobra. La preparación que hay que hacer en el día de las trompetas, que eran 10 días, significa que tienes una preparación completa, extremadamente completa. Y esta preparación es la que no se habla al pueblo de Dios. Y por lo tanto, si se predica o si se enseña al pueblo que no existe juicio investigador, mucho menos le interesará a la gente investigar sobre qué preparación debo hacer. ¿Cómo se empezaba esta fiesta? El símbolo central de la fiesta de las trompetas es el toque del chofar, un cuerno de carnero, que es una práctica cargada de simbolismo, para que sepas. En el contexto de Yom Teruah, el toque de trompeta es un llamado de atención, instando a la comunidad a prepararse espiritualmente para los próximos días de juicio y expiación. Los israelitas tenían una ventaja con nosotros. Ellos miraban las fiestas. Y las fiestas no solamente tenían, es verdad que dentro de ellas tenían rituales que Cristo eliminó. O sea, no es que los eliminó, se terminaron en la cruz. Pero la fiesta, la esencia de la fiesta, Dios la dio y se la dio a Adán. Si se la dio a Adán, entonces no fue para el pueblo de Israel. Tienes que leer el libro Patriarcas y Profetas y Historias de la Redención para que sepas. ¿Qué pasa con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, en el tiempo de las trompetas, tenía la oportunidad de decir, viene Yom Kippur, viene juicio. Tengo que ponerme a bien con Dios y con mi semejante. Tengo que preparar mi vida y mi familia. Porque cuando llegue ese día, tenemos que estar limpios de pecado. Hay que hacer limpieza en nuestra casa de todo. Tenemos que reunirnos y orar de rodillas, tirarnos de rodillas. Y ellos tenían esa ventaja. Y llegaba el día de Yom Kippur y estaban todos preparados. Las fiestas no fueron quitadas, sino se es presentada como una carga por aquellos que rechazan las fiestas. Y ojo, no quiero entrar en el asunto de la fiesta. Yo no estoy diciendo que hay que guardar la fiesta como lo guardaron los judíos o los hebreos, porque en ninguna parte de la Biblia dice que hay que guardarlo así. En todo caso, Pablo dice, guardemos la fiesta, pero no con la vieja levadura. Y Elena de White habla que las fiestas se deberían observar en reconocimiento, en recordatorio, porque todo es un plan de salvación. Pero esta preparación es de la que nosotros desconocemos y no se predica en la iglesia. Y es la preparación que estamos rechazando completamente. Es la preparación que desconocemos completamente. No sabemos ni qué preparación hay que hacer. Y entonces, por eso es importante, dice, el sonido del chofar es tanto un recordatorio de la soberanía de Dios como un llamado al arrepentimiento. Un recordatorio a la soberanía de Dios. Dios va a juzgar. Arrepiéntete para que tú no seas juzgado. Eso es todo. Si nosotros miramos, si usted estudia el libro de Joel, en el capítulo 2, dice, tocad la trompeta en Sión, dad la alarma en mi monte santo, que todos los que habitan en la tierra también tiemblen, porque el día del Señor viene, está cerca. Si usted estudia el libro de Joel y lo analiza bien, con Sofonías y con Habacuc, Abdías, vas a poder darte cuenta el significado de lo que es la trompeta en Sión. Y este versículo captura la urgencia y la solemnidad asociados con el sonido de la trompeta en el día del Señor. ¿Y cuál es el día del Señor? Bueno, a veces nos es presentado como la venida de Cristo,
pero todo tiene que ver con el Yom Kippur en el sentido, porque la venida de Cristo, para tú recibir a Cristo en gloria y majestad, tenías que haber sido, haberte preparado antes, para que en el cierre de la gracia, que es cuando se terminará el juicio, entonces tú puedas ser, no puedas hacer hallado falto, sino santo o salvo. Además, dice, la fiesta de las trompetas invita a los creyentes a considerar el equilibrio entre la justicia y la misericordia en el carácter de Dios. El sonido del chofar es un recordatorio del juicio inminente de Dios, pero también señala la oportunidad de arrepentimiento y perdón. Este tema dual es central para la comprensión bíblica de la naturaleza de Dios, como se ve en pasajes, por ejemplo, como en Éxodo 34, versículos 6 y 7. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y yo no sé si tú puedes leer bien lo que estás leyendo, porque aquí Dios habla de su amor y su misericordia. Pero para que nadie se le ocurra que solamente soy amor y misericordia, dice que visito la iniquidad de los padres y no tendré por inocente a los que quebrantan la ley. Entonces, la preparación que tenemos que hacer nosotros es la preparación de entender que Dios es misericordioso, es piadoso, es tardo para la ira, pero no tendrá por inocente a aquel que desobedezca. Entonces, ahora tienes un concepto correcto, equilibrado de quién es Dios. Y eso fue lo que Dios le estaba diciendo a Moisés cuando Moisés le dijo, muéstrame tu gloria. Y Dios le dijo, te lo voy a mostrar. No vas a ver mi rostro porque vas a morir. Pero aún más te voy a declarar algo. Cuando Dios muestra su gloria, tiene que hacer esta declaración. Si tú quieres mostrar el carácter de Dios, que es su gloria, tienes que hacer esta declaración. Tienes que leer este texto. Y esto tiene que ver un poco con el tema que hemos estado trayendo sobre el famoso movimiento de Dios no mata o del movimiento de el universalismo. No puedes aislar una cosa con otra. Esto es una declaración divina que cada vez que se vaya a hablar del carácter de Dios, se tiene que mencionar ese texto. Así se debería hacer. En este pasaje, Dios es descrito como compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en amor y fidelidad, manteniendo el amor a miles y perdonando la maldad, la rebelión y el pecado. Sin embargo, no deja sin castigo al culpable. La fiesta de las trompetas encapsula esta tensión, llamando a los creyentes a conocer tanto la justicia de Dios como su misericordia. Entonces, la preparación que llevamos nosotros para este tiempo es entender y hay que conocer la justicia de Dios y su misericordia. En conclusión, hermanos, la fiesta de las trompetas es una observancia rica y multifacética dentro de la verdad bíblica. Sirve como un llamado al arrepentimiento, un recordatorio de la soberanía de Dios y una anticipación de su plan redentor final. En la Biblia, la fiesta de las trompetas también apunta a la esperanza escatológica del regreso de Cristo, cuando la trompeta final sonará y el reino de Dios se realizará plenamente. Por eso es que en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, Pablo dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. La imagen del toque de trompeta en este pasaje resuena con los temas de John Teruá, destacando la anticipación y preparación para el cumplimiento final del plan redentor de Dios. Te está diciendo que hay una preparación para ese plan, para que puedas llegar al final de ese plan. A través del sonido del chofar, la comunidad es invitada a pausar, reflexionar, como dijimos al principio, y prepararse para los días santos que siguen. Como tal,
la fiesta de las trompetas sigue siendo un símbolo poderoso y perdurable de fe, adoración y el llamado divino a la santidad. Y justo al final del día de expiación, nosotros, justo al final del día de expiación, justo cuando el juicio había acabado, el sumo sacerdote salía a la congregación y hacía algo. Dice la sierva del Señor. En el servicio ritual típico, el sumo sacerdote echa la propiciación por Israel. Salía y bendecía a la congregación. Así también Cristo, una vez terminada su obra de mediador, aparecerá sin pecado para la salvación, para bendecir con el don de la vida eterna a su pueblo que le espera. Así como al quitar los pecados del santuario, el sacerdote los confesaba sobre la cabeza del macho cabrío emisario, así también Cristo colocará todos estos pecados sobre Satanás, autor e instigador del pecado. El macho cabrío emisario que cargaba con los pecados de Israel era enviado a tierra inhabitada. ¿Y cuál era esa bendición sacerdotal? Está registrada en Números 6, 22 y 27, o 22 al 27. Y dice así: y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y luego le dice el Señor a Moisés, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y aquí termina nuestro estudio sobre el día de Yom Kippur, o día de juicio investigador. Y tenemos los dos extremos. El mundo cristiano hoy en día, no hay juicio. Declara que no hay juicio. Para ellos no hay juicio porque el juicio se va a hacer después. El de ahora es a las naciones. El mundo judío de Israel, ellos declaran también que no hay juicio investigador. Y usted dirá, ¿cómo que la nación de Israel, los judíos, declaran lo mismo que las iglesias nominales o comunes? Sí, pero ¿cuál es la razón de ellos? Ellos no creen que el santuario del cielo está lleno de nuestros pecados. Y cuando he conversado con uno de ellos, me dice, no puede haber pecado en el cielo. Mi pregunta es, ¿el santuario de la tierra, el que tuvo Moisés, o el que Moisés construyó, es la copia del que estaba en el cielo? Sí, es la copia que estaba en el cielo. Lo que se hacía dentro del santuario aquí en la tierra, ¿es lo mismo que se hace en el cielo? Sí. Y si en la tierra se acumulan los pecados y había que llegar a un día de expiación, un día de Yom Kippur para eliminar todos esos pecados acumulados allí, ¿por qué en el cielo no? Y ellos no quieren creer eso, que no quieren, ellos rechazan completamente la idea de juicio porque en el cielo no puede haber pecado. Los pecados son aquí en la tierra. Si rechazas la enseñanza del santuario, de por qué están los pecados allí acumulados, porque tus pecados y los míos están acumulados allí hasta que se haya un culpable. Si yo al final del juicio he sido declarado culpable, los pecados que están allí anotados van para mi cabeza. Yo los voy a expiar, ¿cómo? Muriendo. Pero si yo soy hallado salvo, si soy hallado justificado en el juicio, mis pecados no se quedan en el aire, van a ir a la cabeza de Satanás. Él va a pagar por mis pecados. Alguien tiene que pagar por los pecados. No se quedan en el santuario, no se quedan sin ser condenados, tiene que ser condenado, ya sea o en el pecador que los cometió, o si él se arrepiente, en el precursor o en el padre del pecado, que en este caso es Satanás. Si desconocemos estas cosas, mejor dicho, si negamos todas estas cosas bíblicas, entonces no estaremos preparados para un juicio. Y ya te das cuenta cómo tanto el mundo religioso judío como el mundo cristiano rechazan una doctrina tan fundamental y tan importante
que está en la palabra de Dios. Por lo tanto, si la rechazan, obviamente no están haciendo la preparación requerida para verse frente a un juez o para estar parado frente a un juez. Por eso es que en el día de 1844, dice Elena White, no traje la cita, se me olvidó, los otros días en familia discutíamos un tema sobre qué van a juzgar primero. El primero que juzga es el primer hombre que existió, no el primero que murió. Por lo tanto, el primero que sale en juicio es Adán. Y Adán salió, ya su nombre salió. Estarán en este momento tu nombre y el mío estará siendo registrado, estará siendo eh, juzgado, nuestras acciones, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro proceder, nuestros frutos. Preparémonos para este evento. No recibiremos a Cristo si llegado este evento no somos encontrados santos o justificados o santificados. Así que es algo de vida o muerte, es algo importante que deberíamos tener en mente nosotros con relación a este tema del día de Yom Kippur, o con relación al tema del juicio investigador. Entender las parábolas que están en la Biblia, qué significan, qué es lo que nos están enseñando, y todo nos enseña la preparación y exactamente qué es lo que se va a juzgar en ti y en mí. Hemos sido percibidos. Dios nos ha dado su palabra y nos ha dicho exactamente esto es lo que voy a juzgar. Prepárate. Es como un maestro que se atreve a decir al estudiante, lo que voy a poner en el examen es esto. Así que estudia y prepárate. Porque después no quiero que me digas, no sabía que eso iba a salir al examen. Dios sí te está diciendo qué es lo que Él va a examinar en ti y en mí. Así que esperamos que tú y yo respondamos de una forma favorable al llamado de Dios. Esperamos que entendamos que Dios es soberano, que Dios es amor, pero que por nada del mundo tendrá por inocente al pecador. Así que Dios te bendiga, hermano, Dios te guarde. Una vez más, hemos estudiado este tema y ahora lo hemos finalizado. Continuaremos en otra ocasión con otro tema, pero espero que hoy te quedes meditando en este asunto, que te tires de rodillas y que le pidas a Dios, ayúdame a hacer una reforma en mi vida, a cambiar mi ser, con tu espíritu en mí. Y como Jacob, me voy a aferrar de tu vestido, de tus piernas, y no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Que ese sea el deseo de tu corazón y el mío. Vamos ahora una vez más, así que acompáñenme en oración. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por este estudio y gracias te damos porque algunos enseñan que en el juicio no hay nada que temer y eso es cierto mientras estemos aferrados a tu palabra, mientras estemos dispuestos a escuchar tu voz, mientras estemos dispuestos a obedecerte, mientras no echemos por tierra ni cerremos nuestros oídos a las advertencias que tú has dejado para nosotros. No hay temor en el juicio para aquel que se ha refugiado en tu Hijo amado Cristo Jesús. No hay temor en el juicio para aquel que ha confesado sus pecados y los ha puesto en el santuario. No hay temor en el juicio para aquel que no tiene nada que esconder, que cuya vida está pegada a Cristo, y que en su ley medita de día y de noche, y que su ley es como su ayo, es como su roca. No hay nada que temer en el juicio si hacemos uso de los beneficios de la ley que tú has dejado para nosotros. Gracias, Padre, porque nos amaste. Gracias, Padre, porque entregaste a tu Hijo amado en la cruz del Calvario. Gracias por el sacrificio que se ha hecho por cada uno de nosotros. Y gracias porque has provisto de ese manto de justicia, el cual debemos vestir para ser vistos aceptos en el amado frente a ti. Que vistamos la justicia de Cristo, que vistamos su vestidura, su manto, y que seamos de tal forma considerados frente a ti como hijos tuyos. Gracias porque es un privilegio para nosotros que seamos llamados de esta forma. Bendice, Padre, a cada hermano, a cada oyente en esta oportunidad, que cada uno de nosotros meditemos, no solamente en el resto de este día, sino de ahora y para siempre. Queda poco tiempo, pero que meditemos
en la importancia del evento magno que se está llevando a cabo ahora mismo, que se trata del juicio investigador, nada más y nada menos que el juicio de nuestras vidas. Te lo pedimos, todo lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, entonces nos despedimos una vez más y nos veremos en otra ocasión. Nuestra palabra favorita, Maranata, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Es mi deseo y mi oración en esta oportunidad.